Bienvenidos a Crónicas de Salud, donde nuestra mayor riqueza es su salud. Agradecemos su sintonía en cada episodio en este programa donde nos enfocamos en la salud preventiva. Y hoy tenemos un invitado muy especial, un amigo de la casa. Hoy nos acompaña el doctor Daniel Mesa, oftalmólogo, especialista en retina. Y vamos a hablar de un tema súper importante con motivo del regreso a clase. Y vamos a hablar de la salud visual de los más pequeñitos de la casa. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Hola, hola, Yesenia. Gracias por la invitación Ujú. aquí a mi casa. Sí, esta es tu casa. Para mí es un gusto estar aquí y Ujú. hablarle a nuestros oyentes sobre la importancia de los ojos, no solamente en el adulto, porque la mayoría de las veces nos enfocamos en el tema de los adultos, Es correcto. pero los más pequeños de la casa son más importantes que nosotros mismos. ¿Por qué? Porque todavía ellos están en desarrollo, ellos están creciendo y hay ciertas cosas que si no se diagnostican con tiempo pueden traer secuelas en un futuro. Por ende, el día de hoy vamos a hablar sobre la salud visual o la evaluación oftalmológica previa al inicio del año escolar. Vale, excelente. Ahí en ese aspecto me gustaría hacerte varias preguntas. Ujú. Los niños a veces suelen ser etiquetados en el colegio de distraídos, de que no hacen la tarea y de muchas otras cosas y a veces no se toma en cuenta si el niño realmente está teniendo un problema visual. Entonces me gustaría que le dijeras no solo a las mamás, sino a las maestras que van a poder ver este capítulo o maestros, cómo pueden identificar en vez de catalogar un niño. Tal vez hablar con el papá y referirle que tal vez su niño pueda estar teniendo un problema de salud visual y que necesita una evaluación Sí, esa oftalmológica. es una muy buena pregunta, pero antes de contestarte esa pregunta, me gustaría comenzar desde cero, porque hay algunas cosas antes de responder que algunos padres tienen ciertas dudas. Ok, La mayoría de las veces nos preguntan cuál o a qué edad es la adecuada para hacerle la primera evaluación a los niños. Lo primero que tenemos que determinar es que si un niño nace a tiempo, dígase, después de las 38 semanas, ujú, generalmente la primera evaluación debe de ser entre los primeros 3 a 6 meses de nacido. ok, Si es un niño que nació prematuro, dígase por debajo de las 37, 36 semanas, es un niño que hay que hacerle una evaluación al mes de nacido por el tema de las probabilidades de desarrollar una enfermedad en los ojos que se llama retinopatía del prematuro. ok. Pero si tu niño nació a término y todavía tú no lo has llevado a una evaluación, es importante que lo hagas. ¿Por qué? Porque es muy poco probable que un niño le diga a sus padres que ve mal. ¿Por qué? Porque lo que él ve, él entiende que es lo que todo el mundo ve. Y para él lo que él ve es normal. ¿De acuerdo? Y durante los primeros 7 años de vida de los niños es el tiempo más crítico. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en el cerebro, es muy importante que la gente entienda, que lo que hace que el ojo, para nosotros poder ver, hay una conexión entre el ojo y el cerebro. Ujú. Y hay una estructura que se llama la vía visual, que es la conexión entre el cerebro y el ojo. Y generalmente la vía visual se desarrolla a los 8 años. Por ende, si un niño tiene una condición como por ejemplo una desviación ocular o un defecto refractivo muy alto, puede desarrollar lo que es una ambliopía o un ojo vago. El ojo vago es el ojo que la vía visual no se desarrolló igual como el otro ojo. Por ende, hay veces que nos llegan los niños ya por encima de los 8 años, 9 años, con esta condición que se pudo haber prevenido. Por ende, es importante enseñarle a los padres que el niño debe de ser evaluado mínimo una vez al año, dependiendo de su condición. Hay que darle muchas gracias al sistema de salud y al sistema de educación de nuestro país que están exigiéndole, por lo menos la mayoría de los colegios privados de nuestro país, una evaluación por oftalmología anual. Entonces nosotros hacemos un certificado donde decimos si el niño está apto o no, si necesita o no lentes,
para que su año escolar sea y para su día a día sea mucho más fácil. Contestando la pregunta que tú me hiciste al principio, antes catalogaban a los niños como ese no aprende, ese es más bruto, vamos a sentarlo adelante, pero habían muchas cosas que por ignorancia los profesores desconocían. La mayoría de las veces por defectos refractivos no corregidos, niños que no veían bien. Ah, no, siéntelo adelante, que adelante él ve bien. O niños que no escuchan bien, por eso tiene que haber una relación en la consulta entre el otorrino y nosotros los oftalmólogos. Porque La evaluación debe ser integral. la mayoría de las veces el niño tiene una condición visual que si no se trata, entonces el niño va a presentar, por ejemplo, siempre te va a fruncir el ceño o cerrando los ojos o pegándose las cosas a la cara, dígase un cuaderno, un libro, una pantalla de una tablet. Hay veces que te pueden referir dolor de cabeza y cansancio, aunque generalmente los dolores de cabeza no siempre están relacionados con los ojos, pero pueden referirlos. Okay. O sea que por eso es muy importante al profesor o a la profesora que nos escucha que no metamos a todo el mundo en el mismo saco, sino que hay que individualizar cada quien. Si tú ves, si tú notas alguna irregularidad con el tema de el comportamiento y el aprendizaje de un niño, es bueno referirlo al oftalmólogo y detectar si tiene algún problema visual. Vale, en ese tenor me gustaría que hablemos por ejemplo, los niños que tienen padres con miopía, con astigmatismo, que ya vienen con, ¿sabes?, con una predisposición a un tema de carácter visual que pueda evidentemente verse reflejado en el colegio. Sí, hay un factor hereditario, eso de por sí ya lo conocemos. Padres que son miopes o hipermétropes o con astigmatismo que el niño puede heredar. Pero también hay otras cosas que pueden venir añadidas, como vivimos, por ejemplo, en la era digital, donde los niños ahora mismo están dedicándole muchas horas al día a las pantallas. Eso ha hecho que a nivel mundial, por ejemplo, en los países asiáticos, luego de la pandemia, la miopía ha aumentado más de un 100% por el mismo hecho de estar pegados a las pantallas. O sea que eso es un factor que puede desencadenar niños que tenían un grado de miopía y cuando tú lo veías a la consulta del año siguiente, tú veías que aumentó el doble o casi el triple de la miopía. Y eso se debe a la misma condición del exceso de pantallas. Pero también hay otros factores, por ejemplo, el astigmatismo, que puede ser desencadenado por la conducta que tenemos de estrujarnos los ojos. Por eso es que los ojos son tan delicados y no se pueden estrujar, porque si un niño tiene historia de alergias, Justo eso te iba a sí, preguntar. ¿Qué pasa con los niños que son riníticos, que tienen esos cuadros alérgicos permanentes? Lo primero que hay que educarlos y enseñarles que los ojos no se tocan. Se oye muy fácil decir que los ojos no se tocan porque sabemos que al rascarnos, a veces sentimos como ese sentimiento de deseo de seguir estrujándonos los ojos, pero la clave del éxito del tratamiento es no tocarse los ojos. ¿Por qué? Primero, la alergia no se cura. Eso es lo primero. Si yo soy alérgico a algún colorante, a algún detergente, a alguna comida, a cualquier cosa y estoy expuesto a eso, pues voy a tener una reacción a eso. Ahora, el tratamiento lo que busca es mejorar el cuadro, porque sabemos que la alergia no se cura. Ahora, si yo me estrujo, el ojo se inflama. Y mientras más se inflama, más deseo me da de rascarme. Por eso se convierte entonces en un círculo vicioso. Pero si yo logro educar a mi niño, que el niño entienda que el ojo no se toca, prácticamente la batalla está en cierto punto ganada. Porque nosotros tenemos una estructura en el ojo que se llama la córnea, que tiene una forma curva, y el estrujarse los ojos de manera repetitiva a largo plazo va deformando esa córnea y se convierte entonces en un queratocono. Queratocono no es más que la deformación curva, sino que se convierte en un cono. Y eso hace que el astigmatismo aumente y llegue a un punto tal donde la córnea está tan afectada que hay que hacer un trasplante de córnea.
y no queremos que nuestros hijos o nuestros niños lleguen a ese proceso porque es muy tedioso, hay que ponerse en una lista de espera y a veces no dura tanto el proceso para que llegue la córnea y entonces los papás se mortifican mucho. Vale, ¿qué pasa con estos niños que desarrollan niveles muy, muy altos de miopía, muy altos de astigmatismo, donde tú los ves que tienen que usar lentes bastante gruesos Ujú. porque es que no hay forma como para que ellos puedan ver bien? O sea, ¿qué es el tratamiento o qué se aplica en el caso de esos niños? Ok, lo primero es, eh, recordando un poquito lo que dije anteriormente, el punto clave es diagnosticarlo. Ok. Ya después que el niño se diagnostica con la miopía, hay que ser tratado con lentes. Bien, y por eso mencioné que los primeros 7 años de vida de un niño es fundamental, porque aunque pase de los 8 años y no se haya tratado una miopía alta, aunque tenga lentes, su Ujú. visión no va a ser una visión buena, porque si la vía visual se desarrolla, el cerebro entiende que esa es la visión que el niño va a tener. Y ya por más lentes que se le pongan, a veces no tienen una mejoría. Y no es cuestión de lentes, sino es una cuestión ya a nivel cerebral. Entonces, lo primero es eso, de diagnosticar, indicar lentes, ir de manera continua en un niño que lo diagnostican con miopía. A veces se le pone su corrección completa, otras veces se le debe de ir subiendo de manera gradual para que se vaya adaptando al aumento. Pero la satisfacción más grande cuando tú ves un niño con esa condición que no ve bien y tú le pones lentes y el niño se adapta tanto a sus lentes que le cambia la vida. Tengo testimonio de padres que me dicen, doctor, pero el niño se ha acostumbrado tanto a sus lentes que hasta se baña sin darse cuenta con el lente. O sea, Claro, porque tiene la necesidad de ver se bien. vuelve su mejor amigo porque la gente tiene un mal concepto de que utilizar lentes es porque uno tiene un problema y no es así. Simplemente el lente es una herramienta para ayudarnos a ver mejor, porque el punto es ver perfecto, no es usar lente por moda, el lente no es una moda, el lente es una necesidad. Yo creo que hay algo muy importante y es el estigma social de lo que tú hablas de usar los lentes. Los niños a veces suelen ser crueles, señores. Hay niños que en el colegio le Sí. hacen bullying a otro, le dicen cuatro ojos y eso Ujú. es delicado, porque entonces después esos niños no se Sí, quieren poner los lentes, tienen que tener cuidado con los juegos bruscos, sí. porque hay niños que han salido lastimados por un golpe con sus propios lentes, porque otro niñito jugando sin querer no ha tenido el cuidado Sí. con eso. Eso es total, total verdad. Pero hay un factor muy importante que es el tema de el hogar, de cómo los padres manejan ese tema. Siempre es bueno inculcarles de que, aunque vivimos en una era donde el bullying ya, los niños se, se deprimen demasiado, pero ya los padres tienen la responsabilidad de hablarle y decirle de que él necesita el lente porque esa es su herramienta para ver mejor. Pero también vemos casos donde niñas generalmente no le gustan los lentes porque no le gusta que las relajen, porque el Claro. compañerito no se va a fijar en ella porque tiene lentes. O sea, es un estigma que tenemos que irlo quitando porque lastimosamente el paciente que tiene una condición es mejor tener sus lentes a ver mal. Porque el Claro. ver mal puede hacer que tú cruzando la calle no puedas ver un carro que viene de lejos o puede pasar una condición que puede ser fatal. No solamente que un carro te choque, sino que tú no veas un escalón y te puedas dar un golpe porque es simplemente entender que es una herramienta para facilitarnos nuestro Mencionaste día a día. algo que me pareció muy, muy importante y es el tema de las tablets. Hay Ujú, dos, yo veo como muchas aristas en el tema. Uno, en los colegios le están solicitando tablets a los niños para algunas materias, ujú, por ejemplo, robótica, algunos ujú. programas, no sé si has escuchado Progrentis, Sí, claro. que son para ayudar a fortalecer el pensamiento y desarrollo del pensamiento. Y bueno, también vemos situaciones en la casa donde lamentablemente los niños para tranquilizarlos le entregan una Sí. tableta y vemos otro tema social que realmente es muy lamentable, madres o padres que tienen que trabajar hasta altas horas de la noche Ujú. y que lamentablemente los niños están o al cuidado de una nana,
o están al cuidado, están como en su colegio en una tanda continua y son niños que por alguna circunstancia que sus padres no logran controlar, Ujú. pasan demasiado tiempo en la tablet. Me gustaría que de alguna manera llana, siendo un llamado de conciencia, expliques cuál es el daño de los órganos irreal que ocurre en el ojo por el uso de estos dispositivos prolongados. ¿Qué es lo que se daña dentro del ojo? Mira, la tecnología no es mala, eso es lo primero. Ujú. La tecnología es excelente, pero todo en exceso conlleva a daños en cierto punto. Eh, el tema de las pantallas, cada quien tiene un pensamiento, a veces que se inclina más al tema de que es bueno, al tema de que lo, lo tienen endemoniado el tema de las Ujú. pantallas. Sí. Fíjate, un niño si es que si tienes que hacer sus tareas y sus cosas de la escuela, perfecto, porque no vamos a hacer que un niño deje de aprender o deje de hacer sus labores por impedirle que utilice las pantallas. Además, ya no vivimos en un mundo donde vamos a la Exacto. biblioteca a sacar copia para llevarnos el Exactamente, ya. material a la casa. Y, pero lo importante es dividir lo que es tareas o asuntos Ujú. del colegio con el tema de lo que es el ocio, el Ok. juego. Sabemos que vivimos en un tiempo donde la seguridad no es como antes, donde antes nosotros de jóvenes llegábamos del colegio y salíamos a montar bicicleta, a jugar, a veces llegábamos en la noche a la casa, pero ya los niños no pueden tener esas Y actividades, con ya las últimas noticias que no lo hemos dejan visto, pues salir, menos. la mayoría vive en apartamentos donde no tienen cierta libertad de poder jugar con otros niños, otros sí, otros buscan la manera de hacerlo. Pero lo importante es que dicen los libros que por rango de edad va a depender el tiempo que un niño debe de utilizar una pantalla. Ok, Entonces, el uso de pantalla generalmente lo que causa es más cansancio o fatiga visual prácticamente. ok. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una estructura en nuestros ojos que es Ujú. un músculo que se encarga de acomodar. Si yo, por ejemplo, estoy en mi teléfono durante media hora, 40 minutos y quiero ver de repente de lejos, veo borroso porque el músculo ha estado contraído durante un buen rato y dura un poquito más para volver a su posición. Por eso las personas que trabajan frente a pantallas al final del día se sienten dolor de cabeza o visión cansada y por la misma exposición. Entonces, con los niños que todavía están por debajo de los 8 años, si tienen algún grado de miopía, el estar contraído tanto el músculo, entonces hace que se le dificulte entonces su visión y hace que aumente la miopía. Entonces, por eso hago la acotación de que no es mala la tecnología, pero en exceso hace daño. Y tenemos que velar por nuestros pequeños. Ahora, cada quien en su casa pone sus reglas. Yo no puedo, como especialista, obligar a un papá a que le limite la hora de la tablet porque se supone que es la responsabilidad como papá. Yo simplemente le aconsejo, le explicamos cuáles son las consecuencias, pero cada quien en su casa tiene sus reglas. No, y sus situaciones. Hay madres Claro, solteras que tienen que lidiar con niños y tienen que sí, trabajar todo el día y llegan a sí, hacer tareas. O sea, son situaciones, yo creo sí. que cada quien tiene una situación Pero bien también, perdón que particular. te interrumpa, hay que dejar que los niños se aburran. Exacto. Para que Porque encuentren para con que qué jugar. encuentren qué hacer, siempre hay opciones. Armar rompecabezas, jugar juegos, muñeca, carrito, pelota. Siempre hay Y hay que opciones. Lo que tenerle esas pasa es opciones a que la mano. estamos mal acostumbrando a que cada vez que el niño pide algo o exige algo, nosotros tenemos que automáticamente dárselo. Y eso es lo que se está viendo con el tema de la tecnología. Tú vas a cualquier sitio, a un restaurante, a una consulta, y tú ves que los niños llegan con su tablet o con una nana o con la mamá y están ahí pegados y entonces son gente que no comparten, son gente que se aíslan. O sea, no sabemos qué va a pasar con la generación de ahora. O sea, van a ser gente súper cerrada que no van a tener
no van a ser unos ciudadanos en cierto punto. Se está perdiendo la cortesía, se están perdiendo Un ciertos montón valores de cosas. que se está, y muchas veces los padres no saben lo que están viendo sus hijos por las pantallas, porque quizás yo tenga un control. Por ejemplo, yo tengo un niño que va a cumplir 4 años y trato de limitar el uso de las pantallas, pero lo que yo le pongo, ya yo sé lo que él está viendo. Pero hay algunos ahora niños que no sabemos lo que están viendo, si el papá no está en la casa, si está con la nana. Entonces hay mucho riesgo con ese tema. Pero volviendo a lo que me compete a mí, es muy importante conocer que la salud en nuestros niños ustedes no se imaginan el bien que ustedes le hacen a sus hijos en llevarlo a revisar. No es uno ni dos, sino muchos niños que uno ve en la consulta donde llegan ya por encima de 18 o 20 años, donde nunca han sido evaluados por un oftalmólogo, porque ellos entendían que lo que ellos ven era lo normal y se pudo haber evitado tener personas con ceguera legal o personas con alguna condición donde quizás por eso no pueden subir cierto nivel a nivel de trabajos porque no tienen una visión óptima y simplemente se pudo haber evitado con una evaluación. Hay una población más vulnerable que son Ujú, los niños que tienen algún tipo de condición. ujú. Estos niños a veces son inquietos, es más difícil que se dejen los lentes. De hecho, hacerles el chequeo a veces es más Sí, complicado. sí, pero hay formas. Nosotros Me gustaría que nos des unos tips en para eso. oftalmología, nosotros tenemos a los oftalmólogos pediatras que de verdad Dios le dio una paciencia y un don para trabajar con niños, no solamente con niños especiales, sino con todos los niños, Ujú. porque hay que dedicarle tiempo. Una consulta de un niño no es igual que una consulta de un adulto. Y cada rango de edad es una evaluación diferente, porque te llega un niño de 1 año no verbal, que no te coopera, entonces no es tan sencillo. Ya uno va con la experiencia viendo entonces cómo va a ser la evaluación. Pero hay alternativas. No hay por qué los padres que tienen algún niño con alguna condición que no tengan miedo, porque hay veces que los padres te dicen: yo no lo llevo porque mi hijo es muy hiperactivo o mi hijo no se porta bien, y tienen vergüenza de que puedan causar algún malestar tanto en la consulta o en el área de espera, pero que no se preocupen por eso, porque simplemente hay modos y maneras de poderlo evaluar. Me gustaría que le des recomendaciones a los padres para esos niños que les cuesta más que otros adaptarse al uso de los lentes y los que ofrecen resistencia. Sí, mira, O hay, sea, hay un si hay un grupo, tiempo adecuado, si los deben dejar que se quiten los lentes por ratos para que se acostumbren. sí, ¿Cómo es ese hay dos manejo? grandes grupos. Ujú. Tenemos los niños que tú le pones los lentes y es un amor, o sea, se adaptan tanto a sus lentes porque realmente lo necesitan. Y generalmente con esos niños no hay ningún problema, porque desde que tú le pones los lentes ya es una unión para toda la vida. Pero tenemos otro grupo de niños que no se quieren poner los lentes. Y ya entonces es una lucha interna en la casa con los papás. A veces rompen los lentes o no tienen un buen cuidado. Pero yo entiendo que con no perder la paciencia y no perder la fe, los niños al final se van a adaptar a su lente. Pero simplemente tienen que darle el chance para que se vayan adaptando. Ok. Ujú, Hay aulas donde hay un sinnúmero de niños. He ujú, visto aulas donde hay 30 ujú. niños, lo cual me parece exagerado Sí, porque, bueno, yo creo que el modelo escolar se ha ido ajustando, cada vez es sí. un poco más individualizado, pero aún existen colegios muy Ujú, grandes. ujú. Y vemos colegios más pequeños donde hay aulas de 10 niños, donde es más fácil a la maestra conectar con estos niños e identificar posibles necesidades o algún problema visual. Entonces, ¿qué recomendaciones das para las maestras que, como te digo, más allá de etiquetar, tú dijiste algunas señas características que ellos pueden fruncir Ujú, el ceño que ujú, les cuesta, pero por ejemplo, tal vez la maestra no tiene tiempo porque está con un batallón de niños en un salón
¿qué cosas se reflejan, por ejemplo, como en la escritura, en la matemática? Sí. O sea, Uno de los qué luces factores, pueden ser un importantes para factor, un maestro? sí, un factor muy importante es al momento de la lectura. Hay Ujú. niños que al leer se le cruzan las letras o tú ves que tienen dificultad para la lectura. Ya como profesor, tú tienes que prendérsete una luz y decir, bueno, aquí pueden ser dos cosas, o que hay un factor visual o hay otro tema, ya sea de o X o Y, de dislexia y otras cosas. Ok. Pero los profesores, como pasan mucho tiempo con los niños, se dan cuenta. Y por eso es que el sistema educativo, como mencioné al inicio, obliga a que los padres se le hagan una evaluación previa a comenzar el año escolar. Y ya tú tienes más de un 50% de la batalla ganada, porque si tú ves que tú tienes 30 niños, esos 30 niños se le hizo una evaluación y tú ves que hay alguno que necesita lentes, pues entonces ya el doctor le hace la aclaración y ya el profesor tiene que ver que si el niño se está poniendo o no los lentes en el curso, porque eso es muy importante. Eh, Otra cosa, si tú ves que el niño siempre anda con los libros pegados a la Ujú. cara, o anda con la pantalla pegada, o siempre pide que lo sienten adelante, pues entonces hacer énfasis en eso y hablar con los padres para que le hagan su evaluación. Mencionabas al principio de la entrevista que los niños deberían por lo menos ir una vez al año al oftalmólogo. ¿Qué Ujú. pasa con estos niños que tienen lentes? ¿Deben de recurrir una vez al año? ¿Deben ir con más frecuencia? Todo va a depender, todo va a depender de ciertos factores. Generalmente, si es con sus lentes el niño ve bien, se ve al año. Pero hay otras cosas que ya dependiendo del criterio del especialista, si es necesario verlo en 6 meses, si hay que irle subiendo gradualmente el aumento, ya eso va a ser criterio del especialista. Pero generalmente debe de ser una vez al año. Ok, y en el caso de los padres en casa, ¿qué señales que no sean, por lo menos esos padres que no tienen tiempo a lo mejor de tomar la lectura con sus hijos, de hacer la tarea, qué señal de tal vez de juego o de algo que les pueda Sí. dar una luz? Esa es una muy buena pregunta. En la casa hay veces que el niño, el papá siempre se queja, porque este niño siempre choca con las Mm, cosas, se vive llevando a las esquinas o vive chocando con las mesas o con ciertas cosas. Ya ahí por lo menos tú tienes que decir, bueno, aquí pasa algo, porque ¿cómo va a ser que este muchacho se esté chocando tanto con las cosas? O al ver televisión tú ves que se pega mucho de la ujú. pantalla. Esos son prácticamente una de las eh, de los signos que tú puedes detectar en tu casa. Mencionabas el tema de estrujarse los ojos, Ujú. la correcta higiene de la zona del rostro para la vista, porque hay gente que no es como muy delicada el hecho Ujú. de lavarse el rostro, el tema de lavarse las manos para tocarse la cara. ¿Cuál es la recomendación para Sí, los infantes? ahí está el punto más importante, porque la mayoría de los pacientes infantes que se estrujan mucho los ojos, al estar el día entero en el colegio, ensuciándose la mano, Ujú, jugando con muchas cosas, y es alérgico, por ejemplo, puede llevarse infectarse el ojo. Por ejemplo, si una persona se estruja mucho el ojo, está inflamado, ujú. pues es más fácil que haga un proceso viral, ya sea una conjuntivitis y esas cosas, por el mismo hecho de que no hay una higiene importante. Ok. Por eso es muy importante que a los niños cada cierto tiempo hay que lavarle las manos. Ujú. Pero el punto principal es educar en el tema del rascado. Para mí es lo más importante porque se pueden evitar cosas a futuro. Aunque la alergia, mientras el niño va creciendo, ya cuando un niño se hace adolescente, generalmente el proceso inflamatorio de la alergia suele ir degradando poco a poco. O sea, Ujú. en los niños pequeños la conjuntivitis alérgica generalmente es un poquito más constante. Ok. Ya cuando el niño va creciendo, ya el proceso entonces suele ir mejorando un poquito en ese punto. Pero el punto está en no estrujarse los ojos. Vale. Este chequeo básico que necesitan los niños están cubiertos por las ARS. Sí, Ujú, generalmente la consulta de oftalmología está cubierto por las ARS, eso ujú. es un punto a favor. También nosotros hacemos, por ejemplo, en el
La mayoría de los centros suelen hacer campañas Ujú. en verano donde se le hace un ajuste a la diferencia para que los papás paguen un poquito menos y así poder contribuir con el tema de la salud visual en los niños. Y así entonces si hay que diagnosticar cualquier cosa sea a tiempo, porque a veces por el tema monetario, si un Sí. padre tiene 2, 3 hijos, a veces le cuesta llevarlo a los tres juntos a hacerse una evaluación por el tema económico. Pero generalmente nosotros como centro en la unidad de oftalmología y catarata donde laboro, durante el mes de agosto tuvimos prácticamente las últimas 2 semanas y la primera de septiembre con una oferta de un 50%. O Wow. sea que eso simplemente ayuda en cierto punto el bolsillo de los padres. Pero eso es para incentivar a que no dejen de hacerle la evaluación. Claro. En el caso, lo mencionamos de manera breve, los padres que tienen un problema visual, ¿es 100% factible que los niños hereden este tipo de patología No o es un no? 100%, nunca es un 100%, pero sí hay un factor hereditario. Puede Importante. ser que hereden, tengan un defecto refractivo, pero no es que es 100% seguro que lo van a heredar. Vale. Ujú. Hablabas de un rango de cantidad de horas Sí, según la edad del consumo de las generalmente tabletas un y de niño, los por ejemplo, que dispositivos. tiene 2 años no Ujú. debe usar tablet. Lo que se recomienda es que las pantallas se utilicen a partir del tercer año. Ok. Eh, y ya a partir del tercer año en adelante, entre el tercer año hasta el octavo año, lo ideal es que no sea más de 1 hora al día. Entre 30 minutos, 40 minutos a 1 hora. Máximo. O sea, y te estoy hablando de que no sea, lo ideal es que no sea continuo, Wow. sino que tú le dosifiques los minutos. Ya a partir de los 10 años en adelante, bueno, 2 horas, 3 horas al día, como mucho, como mucho. Lo que yo siempre le digo a los padres es que no es la misma, el uso de pantallas de tablet o de celular no es lo mismo que la pantalla de la televisión. O sea que un niño puede ver un poquito más de televisión porque la distancia no es mucho mayor. O sea que simplemente si quiere ponerle los muñequitos, si quiere poner una película, perfecto. Pero lo importante es el tema de acercarse a las pantallas de la tablet o el teléfono. Están ofreciendo en las redes sociales muchos cursos para enseñar a los niños a programar sus propios juegos. También vemos estos niños que se dedican a ser gamers, Ujú. tienen un uso, digamos, justificado o que los padres o se justifica bajo alguna de estas vertientes Vol- el uso de las pantallas. Entonces, ¿hay algún tipo de lente o algo que pueda proteger la visión de estos niños Mm, que de alguna forma hacen uso o se justifica el uso que no, que sabemos que no, pues, pero ¿hay alguna manera de proteger la visión de estos chicos, algunos adolescentes, porque los vemos que lo hacen hasta de manera profesional? Bueno, ya volvemos al principio, ya es un tema ya de decisiones propias de las reglas del hogar. Hay lentes que son antirreflejos, que en Ujú. cierto punto suelen ayudar un poquito, pero tampoco que es la panacea con el tratamiento. Lo que sí recomendamos, por ejemplo, si usted es gamer, si usted utiliza mucho la Ujú. computadora, tomar descansos. Si usted tiene media hora, 40 minutos usando la computadora, despegar los ojos de la pantalla, visualizar un objeto que esté más o menos a unos 20 pies de distancia por unos minutos, para que el músculo se mantenga entonces en movimiento y no esté contraído tantas horas al día, porque por ahí es que viene entonces al final del día molestia, dolor de cabeza y el cansancio visual. Hablaste de la conjuntivitis alérgica. Quería mencionar algo al respecto. Sabemos que tenemos padres que aún apuestan demasiado a la automedicación, que si vamos a echarle una gotica de limón, que si vamos a ponerle funditas de té de Sí, pero en manzanilla. esa ya es la viral. La alérgica es, bueno, ya hablábamos del tema de las Claro, alergias. pero vemos que cuando tienen algún tipo de orzuelo o Sí, algo que les sale lo en el ideal ojo, es que ellos... nunca mediquen si usted no tiene un conocimiento, porque los niños sabemos que son muy delicados en ese aspecto. Para He el visto tratamiento de personas las... que le colocan hasta No, miel en tú el no te ojo. imaginas la cantidad de cosas que la gente se pone en los ojos en nuestro país. Pero lo ideal es siempre consultar a un especialista y determinar, porque
hay que ver cuál es la patología, porque hay veces le dicen, doctor, no, él tiene conjuntivitis. Pero hay que ver qué conjuntivitis es, ver qué tratamiento se le va a Claro, poner. sí repite, porque hay algunos que les Sí, repite con no, es que bastante frecuencia. a mí me puede dar una gripe hoy y en 2 semanas me puede dar gripe otra vez. O sea, las enfermedades virales son así. Tú puedes salir de un virus y en 15 No, días y en me la tener época otro de virus. verano, donde está Y la nube del el polvo del Sahara. Sahara. Por eso es que yo digo que por encima de un 80%, el desencadenante de las conjuntivitis virales en nuestro país es la alergia. Ok. Porque si yo me estrujo, como dije al principio, el ojo está inflamado. Y al estar inflamado, yo pasándome la mano sucia, estrujándome los ojos, pues entonces yo llevo el virus o la infección al ojo y por eso entonces vienen las conjuntivitis virales. Vale, lamentablemente hay que cerrar. Entonces necesito que me des dos cosas. El top 5 de recomendaciones para el cuidado de la salud visual de nuestros niños en casa y en el colegio. Y que nos digas dónde estás, dónde podemos ver Sí. en consulta, tus redes sociales y dónde te ubicamos. Sí, lo primero es hacerle su evaluación anual a nuestros niños. Aunque usted vea que su hijo no refiere a nada y aunque para usted el niño vea bien, no importa. Hay que llevarlo a su oftalmólogo una vez al año. Y mejor que sea antes de comenzar las clases para que a nivel en su educación sea una educación óptima y pueda aprender mejor. También es muy importante determinar si su hijo es usuario de lentes, inculcarle y decirle la importancia de ponerse sus lentes, que no es un lujo, que es una necesidad, que aunque sienta bullying en el colegio, que buscarle la manera de que entienda de que es por su bien. ¿Qué más? A nivel en general, lo importante es saber que todo cuando se diagnostica temprano tiene buen pronóstico. Ya si es algo ya que un niño, por ejemplo, que ya tiene cierta condición, a veces no se puede mejorar porque se debió haber tratado antes. Y, ¿qué más? Bueno, a nivel de consulta para los oyentes que están interesados, yo estoy en la unidad de oftalmología y catarata en Los Prados. Mi teléfono es 829-807-2707 y ya por ahí entonces podemos agendar la consulta para que puedan llevar no solamente a los niños, sino a los adultos, obviamente, por el tema de cualquier condición. Y otra cosa, nunca sobremediques. Nunca te lleve del vecino, de la comadre, de la amiga, que siempre te recomiendan para mal. Siempre. La gente no recomienda nada bueno. Siempre recomiendan inventar y ponerse cosas que no tienen que ponerse. Y sus ojos son súper delicados y es mejor cuidarlos. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por Gracias volverte a un ti. crónico y un amigo de la casa que siempre está aquí para darnos valiosas informaciones de la salud visual. Queremos además aprovechar de mencionar que vas a estar visitándonos de manera frecuente y vamos a estar tocando temas súper importantes relacionados a la salud visual. Agradecemos a todas las personas que sintonizan nuestro canal de Crónicas de Salud. Dale me gusta y comparte para que estas informaciones tan importantes lleguen a más personas y podamos seguir contribuyendo con la medicina preventiva.